Queridas amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Abstec TV, Seguridad y Salud para Todos. En esta ocasión les traemos del programa Otro Frente que Contener, la afectación de la salud mental de los trabajadores en la pandemia. Partamos de una premisa: el principio y fin de todo proceso productivo exitoso y de hecho la clave de una organización saludable es contar con trabajadores cuyo entorno de trabajo les permita mantenerse en condiciones óptimas en los ámbitos físico, mental y social. En este contexto, el estado de pandemia ha planteado a las organizaciones verdaderos retos y desafíos en todos los ámbitos. Factores como contar con un protocolo de bioseguridad como condición de reactivación productiva o dar un giro de 180 grados al requerir considerar hoy en día los factores de riesgo biológico y psicosocial como de alta prioridad sin importar el giro del negocio, algo que entre paréntesis no se hacía antes, hablan por sí solos de un antes y un después también en nuestro quehacer profesional de la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, no podemos dejar de lado una debilidad que tuvimos desde un inicio y que todavía requiere de mucho esfuerzo en beneficio de los trabajadores, y ese es el abordaje adecuado y oportuno que se debió dar a las consecuencias de la salud mental que puede conllevar la pandemia y la presencia del COVID-19. Es por esta razón que les hemos traído este programa interesantísimo, lleno de información y de muchos tips para mejorar la gestión de la salud mental en nuestras empresas. Y por si fuera poco, también para enriquecer este programa que les hemos preparado a ustedes, vamos a hablar de la inclusión dentro del programa de prevención de riesgo psicosocial y planes integrales del protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, que como sabemos ya está también estipulado en la normativa nacional. Así que, ¿qué esperamos? Coloquen sus preguntas, que vamos a estar en vivo respondiéndolas y solventando todos sus requerimientos como siempre. Sean ustedes bienvenidos. Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia, porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Yo te cuido, yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Para ver a mi familia, mis amigos, mis clientes y conocidos. Yo te cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. El gobierno de todos. Comenzamos con el espacio de Actualidad en SSP. Buenas noches. Bienvenidos a la sección de las noticias que han impactado nuestro entorno en los últimos días. Con ustedes, mi compañera Elizabeth Rodríguez y quienes hablan, Alex Freire. Empecemos. Se levantó la suspensión emitida a 77 instituciones educativas, cuyos pilotajes se encontraban suspendidos. Los mismos que paulatinamente están retornando a clases semipresenciales a partir del martes 2 de marzo del 2021, con estricto apego a los protocolos de bioseguridad, planes presentados y aprobados por la autoridad en materia de educación y salud. Los representantes legales de los y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instituciones educativas. El Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, aprobará los planes institucionales de continuidad educativa y autorizará el uso progresivo de las instalaciones educativas en coordinación con el Ministerio de Salud, cumpliendo con los protocolos de autocuidado e higiene del sistema educativo y de acuerdo con la situación epidemiológica de cada cantón, y mensualmente al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
¿Nuestros niños están preparados para regresar? ¿Nuestros niños pueden ser portadores activos llevando el virus a nuestros hogares? ¿Realmente los centros educativos están listos para afrontar esta pandemia? Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, insiste en la importancia del retorno para el proceso de enseñanza, aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes, así como la salud mental de los maestros. A un año de cierre de las escuelas, la especialista de educación del organismo, Anna Bolonen, explica que los impactos del cierre son varios y negativos. A través de las encuestas que hemos realizado, hemos encontrado que hay niveles elevados de tensión y riesgos de salud mental. 4 de 10 adolescentes dicen que están sufriendo tensión y angustia. 6 de 20 niños dicen que están aprendiendo menos. Solamente 2 de 10 estudiantes tienen acceso a un equipo tecnológico para su uso personal, detalla Bolonen en su video difundido por UNICEF. Más del 70% de los docentes dicen que tienen mala conectividad de Internet. Desde el inicio de la pandemia, 90,000 niños y niñas han abandonado sus estudios. 15% de los estudiantes afirma que no ha recibido clases durante las últimas semanas. Continúa la oficial de educación del organismo. ¿Reabrir las escuelas no constituye un riesgo mayor en este momento? La vacunación no es la medida más importante y considerar a los docentes como prioritarios en este momento. ¿Qué hacer con los chicos? Con respecto a las universidades, el COE Nacional de Ecuador debe resolver si autoriza o no el regreso a las clases presenciales de los estudiantes universitarios ante la pandemia del COVID-19. Este jueves, 4 de marzo del 2021, estaba previsto que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional evaluará la posibilidad del retorno a clases presenciales de 23 universidades que han presentado sus planes piloto. Sin embargo, el tema no se trató en la sesión de la mañana. Aún no se ha definido el retorno. Y precisamente a las puertas del inicio del retorno educativo, conversamos con la técnica de seguridad de un colegio de Quito, quien nos comentará las mejores prácticas, medidas y controles aplicados para la implementación de medidas de seguridad en un entorno educativo. Adelante. El 15 de marzo del 2020, el COE Nacional dispuso la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. A partir de ese momento, las instituciones educativas debimos adaptarnos para poder continuar prestando los servicios de manera virtual. Con la intención de favorecer el regreso a las aulas, en el mes de julio, el Ministerio de Educación publicó el protocolo para el autocuidado de la población educativa. Este documento establece lineamientos para permitir un retorno progresivo y seguro a las actividades escolares. Entre esos lineamientos se encuentran proveer de los insumos necesarios para la higiene personal como jabón, papel toalla y alcohol en gel al 70%. Implementar señalética de prevención y obligatoriedad de acuerdo a la normativa vigente. Dotar del equipo de protección personal específico a todo el personal que labora en las instituciones. Identificar puntos para el lavado de manos. Garantizar el distanciamiento social en todos los espacios. Identificar espacios de aislamiento temporal ante posibles casos de COVID. Señalizar vías de circulación. Socializar y concientizar sobre los procesos de desinfección, aseo y uso adecuado de los servicios higiénicos. Determinar, oficializar y socializar los horarios de ingreso y salidas, tanto de estudiante como docentes. Colocar basureros con pedal específicos para los derechos biológicos. Y garantizar el cumplimiento de los protocolos durante el traslado de estudiantes en el transporte escolar. Muchas gracias. Hasta aquí las noticias. Les agradecemos por su atención a este espacio. No se vayan, continuamos con más. ¿Cómo registro el programa de prevención al uso y consumo de alcohol y drogas? Accede al Sistema SUD, Sistema Único de Trabajo, e ingresa al Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Haz clic en la declaración de responsabilidad e ingresa a la pestaña Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la opción Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Selecciona Programas de Prevención al Uso y Consumo de Drogas. Selecciona Nuevo.
en donde deberá registrar los indicadores del programa implementado en la empresa. Es importante indicar que la información reportada corresponde a las actividades realizadas en los 12 meses anteriores al registro, por lo cual, una vez que se guarde la información, el usuario tiene 30 días para editar el registro. Pasado ese lapso de tiempo, el sistema se bloquea por un año hasta que se habilite para el próximo registro. Para finalizar el registro, haz clic en la opción Guardar. Innovamos por ti. Sembramos futuro. Comenzamos con el espacio de El Entrevistado. Listo. Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro tercer bloque, el espacio del entrevistado. Estamos con dos mujeres de maravilla, de renombre, que han trabajado ya muchísimo tiempo en el campo de la seguridad y salud. Recuerden que este es su espacio en donde trataremos infinidad de temas enfocados en la seguridad, la salud física, mental de los trabajadores y más en el tema de los temas de riesgos psicosociales, ¿sí? Mi querida Lili, mi querida Marcela, quisiéramos conocer un poco más de ustedes. Mi nombre es Marcela Puerta, yo soy técnico de seguridad y salud ocupacional en el Liceo Internacional. Laboro ahí hace ya unos cuantos años, hace 15 años que estoy trabajando ahí y he pasado por distintos puestos, desde la docencia, coordinaciones de área y ahora en la parte administrativa justamente con este tema de la prevención de riesgos laborales. Hice mi maestría en seguridad y salud ocupacional en la Universidad del Pacífico, así que mi formación terciaria, mi formación universitaria de grado, digamos, desde la docencia, desde la parte pedagógica, y mi formación de cuarto nivel tiene que ver exclusivamente con la seguridad y la salud ocupacional. Un gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias, Marcela. Estimada Lili, si nos presentamos. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias a todos los que nos han permitido participar en este pequeño foro. Es para mí un gusto el poder estar esta noche aquí y más en un tema tan importante como es el tema de las mujeres en las actividades laborales. Como había dicho, soy Lilian Pinos, soy de carrera básica, doctora en odontología y en derecho, y de carrera superior, máster en investigación en áreas de salud y máster en seguridad, salud y ambiente, ¿sí? Tengo un PhD en gestión ambiental y otro en ingeniería mecánica, y he elaborado durante muchos años en lo que es seguridad y salud. He trabajado en muchas instituciones, en docencia, en posgrados, quizá muchos de ustedes me conocen, ¿sí? Y también he elaborado actualmente soy rectora de la Universidad de Especialidades Turísticas de Quito, en Quito, Ecuador. Les agradecemos la relevantes que se han suscitado durante el mes de marzo. Planteamos la idea inicial, otro frente que contener. Decía Marcelita, decía Lili, la afectación de la salud mental de los trabajadores en tiempo de pandemia. Les planteo tres ideas. María, docente de colegio, que está a la par dando clases de manera virtual y a la vez tiene que estar pendiente de su hogar. Francisco, que es un ingeniero en sistemas, que trabaja en una universidad, en cualquier tipo de institución y empresa, a la vez tiene que afrontar su trabajo y mediar con COVID-19. Les planteo a ustedes, ¿la realidad actual está afectando a los trabajadores? ¿Genera ansiedad, estrés, depresión, problemas de concentración, pérdida de memoria, entre otras, la actual realidad? Mi querida Lilian, contigo, tu comentario inicial para abrir este debate. Muchas gracias. Mira, el hecho de tener una pandemia con un virus tan agresivo como es el del COVID-19 y el tener que sobrevivir, porque ahora no dices estoy bien o mal. Muchas de las personas te contestan estoy vivo y esa ya es ganancia primero. Como segundo lugar,
no es solamente la pandemia viral o biológica que es la que tenemos. Tenemos una pandemia que ha sido también económica y que es sumamente fuerte y que nos afecta como familias, como hombres, como mujeres, como sociedad en general, ¿sí? Y también tenemos una pandemia educativa, porque no te olvides que teníamos la costumbre de tener todo presencial. Así es. En la educación, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, y ahora todo se ha visto bloqueado, ¿sí? Entonces, y aparte tenemos otra pandemia en una sociedad que, vista de todas maneras, y no por culpa de una persona u otra, es una sociedad que es bastante machista, ¿sí? Donde se ha visto afectada, sí, antes de esta pandemia, la violencia contra las niñas y las mujeres contra el sexo femenino era de 3-1, ahora ha aumentado muchísimo más allá, y tanto así como que la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones gubernamentales se han visto obligadas a tener mecanismos nuevos y especiales para poder lograr el proteger en algo a las personas. Sí, y se está estudiando mecanismos terceros, como tú decías, el asunto de tener que, este bloqueo te produce efectos de estrés, efectos de inseguridad, el no saber si es que mañana estás vivo, no estás vivo, cómo estás, etcétera, etcétera. Efectos de inseguridad, el no saber si mañana voy a tener para comer, dar de comer a mis hijos, tener la familia, o si voy a ver a mis seres queridos. Mira, yo te digo que realmente yo estoy en el medio de salud, como tú conoces, aparte del medio de educación, y este medio de salud me ha permitido el que en la semana tenga que dar el pésame por lo menos a 2 o 3 personas de gente cercana, ¿sí? Y además de eso me ha permitido el observar cómo las medidas de seguridad no están siendo implementadas, cómo se sigue viendo a la seguridad y salud en el trabajo como un gasto que hasta cierto punto se le ha dado un poquito más de apertura, pero de todas maneras no hemos logrado tener las medidas de protección, ni siquiera en en las personas de primera línea. Hemos visto que se ha hablado muchísimo de las condiciones que han mejorado, que se les ha dado equipos, que se les ha dado espacios, pero no ha sido suficiente, no ha sido lo necesario. Otra cosa que tenemos, ¿no es cierto?, es el bloqueo de la globalización que teníamos, la costumbre que teníamos de podernos mover, de podernos desarrollar en otros países. Estamos encerrados, ¿sí? Y todo eso te bloquea. O sea, es el momento de que seamos una sociedad más justa, donde realmente los hombres y las mujeres trabajemos conjuntamente, donde realmente miremos que requerimos una real inversión en seguridad y salud, requerimos un nuevo sistema de salud que nos permita poder defendernos adecuadamente. Requerimos un sistema adecuado de educación digital, o por lo menos un sistema que se mantenga a futuro, que sea una combinación, el blender que se llama ahora, ¿no es cierto? Que tenga una parte presencial y una parte a distancia, porque muy probablemente esto no va a terminarse muy prontamente y no va a terminarse en todas sus condiciones. Entonces, todo eso necesitamos recopilar y hacer unas características que sean propias de una, como te digo, de una sociedad más productiva, más solidaria y que nos permita un mejor desarrollo. Totalmente de acuerdo, Lili. Esto refleja, mi querida Marcela, un estado nacional que hay que controlar, hay que prevenir justamente una afectación mayor a los trabajadores sin llegar a ser una patología diagnosticada, decía Lili. Tu introducción, ¿qué pensamos de esta nueva realidad y cómo nos está afectando a los trabajadores, en tu caso, a los docentes? Mira, a los docentes se les cambió la forma de dar clase de un día para otro. Justamente hace un año ahora que nos encerramos y el docente tuvo que primero meter el trabajo dentro de su casa. Es decir, ya se perdió hasta esa privacidad de tener un espacio seguro y tranquilo, porque ya teníamos a los estudiantes y a la gente metida dentro de la casa. Sé que en un montón de profesiones, incluso en mi puesto también, teníamos que operar desde la casa, pero es distinto tener que estar todos los días una cantidad enorme de horas frente a la pantalla con diferentes estudiantes. El docente de por sí es un receptor de los estados de ánimo y los estados emocionales de los niños. Totalmente de acuerdo, sí, así es. Desde los chiquititos, desde los que están en el preescolar, hasta los adolescentes con sus conflictos, sus problemas, y ahora el docente tuvo que seguir haciendo esto, pero esta vez desde la casa y con la separación de una
docentes. Y por otro lado, luchar con la tecnología, ¿no? Porque el docente estaba acostumbrado a ir presencial y estar en la clase presencial. Encima tuvimos que agregar ese componente de que empezar a utilizar herramientas nuevas y tener el acceso a internet disponible. No nos olvidemos que a veces en la casa el docente está aquí, pero su hijito está ahí en una clase, el otro hijo está en la otra clase y uno está dando examen y el otro está teniendo que hacer una tarea con la maestra. O sea, fue una cosa realmente bien compleja. Sumado a esto, personal que se ha enfermado, ¿no? Docente, personal que no va a laborar presencialmente, pero que vive, que circula, que tiene que hacer sus compras, tiene que moverse, y que se ha enfermado, y que además de la cuestión de tener que dar una clase, tiene que lidiar con esta incertidumbre de la enfermedad, de cuánto le va a afectar y demás. Nosotros tenemos docentes que se han enfermado y que han tenido síntomas leves, y que han seguido trabajando. O sea, enfermos, decimos nosotros, me imagino que ha pasado en todos, ¿no? Tener además que seguir trabajando, tener que estar aislado en su cuarto y tener que seguir dando clases, o sea, situaciones muy particulares, muy difíciles, que no pensábamos hace diferentes, 2 años, ¿no? muy diferentes, que no pensábamos que iban a ocurrir y están pasando. Creo que las empresas, coincido ahí con lo que dice Lilian, tenemos que brindarles a nuestros trabajadores contención. Hay inestabilidad emocional, los trabajadores tienen inestabilidad emocional, tienen situaciones familiares complejas, inestabilidad laboral, todos lo hemos tenido, lo mismo que planteaba Lilian, la situación económica del país, del mundo, nos genera esa incertidumbre. Entonces, tenemos que tratar, los que podemos dentro de las empresas, de brindar esa contención y ese apoyo y ese soporte a los trabajadores. Perfecto. Aunque no hay datos oficiales sobre el deterioro psicológico de los trabajadores, no solo en el campo educativo, sino demás, y si tenemos, pues, nos comenten para nuestra audiencia, en su análisis una correlación entre el deterioro provocado por el miedo, ¿no es cierto?, por la ansiedad, por el aislamiento, por la indisponibilidad, ¿no es cierto?, y la actual crisis económica, las condiciones. Ese es el planteamiento inicial que hacemos. Entonces, mi estimada Marcela, mi estimada Lilian, ¿qué estamos haciendo desde las universidades, desde los colegios, desde las instituciones para poder aplacar esta otra pandemia que no la estamos controlando? Estimada Marcela, tu opinión. Ya vimos el panorama. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo para controlarlo? Mira, nosotros nos pusimos un desafío con los compañeros de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo. Tenemos la suerte de contar con un psicólogo clínico ocupacional en la institución. Interesante. Las entidades educativas tienen su DS, su Departamento de Consejería Estudiantil, pero ellos hacen soporte particularmente a los estudiantes. En el caso nuestro tenemos un psicólogo que venía trabajando ya de antes de la pandemia con nosotros, y realmente ha sido su aporte valiosísimo. Tuvimos acercamientos de parte de los docentes y de personal de mantenimiento, de personal de seguridad, con inquietudes, con dudas, con angustias, con miedos, con ansiedad, y hemos tratado en lo posible de darle un soporte a esta gente. El psicólogo ha trabajado conmigo a la par en la implementación del programa de riesgo psicosocial, aplicando las evaluaciones, armando el plan de acción, haciendo intervenciones en grupos por puestos de trabajo. Incluso él ha hecho intervenciones en forma particular, en forma personal, individual, con los trabajadores que han sufrido la pérdida de algún familiar, por ejemplo, enfermo, o trabajadores que han estado enfermos y que no la han pasado bien. Y también el psicólogo ha tenido trabajo conjunto con la doctora ocupacional, el médico ocupacional. Hemos tenido mucho trabajo, con satisfacción, porque poder ayudar a un compañero es doblemente valioso. O sea, hacemos nuestro trabajo, pero además le estamos ayudando a un compañero y a su familia. Excelente. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Sí. Estimada Lili, el mismo planteamiento. Ya vemos el escenario que no es el mejor, pero ¿qué hacer? ¿Qué sugieren desde su expertise en el campo de seguridad y salud y dentro de las instituciones? ¿Qué estamos haciendo para aplacar esta otra pandemia? Mira, lastimosamente en nuestro país el sistema de salud es bastante deficitario. Si hablamos de que en el área de medicina no hemos podido atender durante esta pandemia por las limitaciones propias de las circunstancias que se han dado. Peor aún en el área psicológica, donde normalmente el aspecto psicosocial ha sido desatendido y prácticamente anulado en todas las instituciones.
peor aún en los niños, en una sociedad donde todavía se considera que quien va a un psicólogo, peor aún a un psiquiatra, tiene condiciones mentales inadecuadas. Es importante que empecemos cambiando la cultura de la gente, ¿sí? Empecemos primero dando acompañamiento a la gente, haciendo no solamente no solamente clases educativas, sino foros de conversación, foros de apoyo, de manejo de psicología, de aspecto psicosocial en crisis. Es decir, de cuando tu familiar, de cuando tu padre, tu hermano, tu madre, quien quiera que sea, que es cercano y que efectivamente te daña, esa atención en crisis es sumamente importante, ¿sí? También tenemos los aspectos el aspecto que conversábamos al comienzo, la misma concentración en casa, el evitar que salgas, es otro problema psicológico, ¿no es cierto? Entonces es buscar programas en que, por ejemplo, nosotros estamos enviando a nuestros docentes, estamos haciendo un programa de motivación, un programa de telemedicina, telepsicología, que nos está ayudando también a manejar. Y no te olvides que también estamos incentivando, porque el aspecto, aspecto del COVID nos ha disminuido muchísimo en el aspecto económico, lo cual no nos ha permitido cumplir con todas las expectativas económicas que merecen nuestros trabajadores. No dejamos de reconocer que nuestros docentes y nuestros trabajadores merecen eso, pero más allá del 30% de personas han decidido no estudiar por su propia situación económica o porque no pueden acceder a medios digitales o porque no pueden acceder a internet, ¿sí? No pueden costearlos. Además, hay muchos docentes que, aparte de su propia situación económica disminuida, han tenido que utilizar sus recursos para no dejar que nadie les corte la luz, tener internet todo el tiempo y poder dedicar tiempo a su trabajo, que ha sido de su propia calidad. Entonces, nosotros hemos estado buscando esto de tratar de socializar con toda la gente, de tratar de hacer telemedicina, de tratar de hacer foros que nos permitan un poco de relajamiento, que nos permitan hacer ejercicios a través de internet y de ponernos de acuerdo, de buscar entre los amigos también un poco sustentarnos, ¿no es cierto? Y también algo que nosotros como creyentes se ha buscado mucho es el refugio también en la protección divina, ¿no es cierto? Eso también ha ayudado muchísimo a la gente. Si antes teníamos un mensajito malcriado del que nos reíamos, ahora todo el mundo te manda bendiciones, o sea, es algo que se nota mucho en la gente, te mandan bendiciones, te mandan energía positiva, etcétera, etcétera, y realmente sientes y valoras la distancia de la gente, el no poder dar un abrazo, el cuando te encuentras no poder apretar fuertemente una mano, pero sí puedes recibir palabras cálidas, sí, palabras que te ayuden a seguir adelante y a tener realmente un beneplácito de seguir vivos. Todos los días te levantas y dices, bueno, al fin, otro día más de vida, gracias. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Luchar contra el estrés, la ansiedad y la depresión se convierte en una prioridad, porque ahí tenemos centros de trabajo seguros y saludables y personal activo en su función. Y a la vez mantenemos la actividad y los resultados y la continuidad. Resumo las grandes ideas que ustedes han mandado. Nos vamos a un corte de publicidad y volvemos. No se desconecten, que vamos a tratar el programa de prevención de riesgo psicosocial y los planes integrales. Dentro de ello, los protocolos de prevención para atención de casos de discriminación y toda forma de violencia contra la mujer. No se vayan.
volvemos con nuestro espacio, El Entrevistado. Vamos a plantear, estimada Lilian, estimada Marcela, una segunda pregunta. Creo que es importante y más ahora en el mes de la mujer, que son justamente los protocolos enfocados a la prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y violencia contra la mujer en el ámbito laboral, bajo los principios, obviamente, de confidencialidad y de no revictimización. Importantísimo, como hablábamos con Marcela antes de esta entrevista. Planteemos entonces inicialmente sus comentarios. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo introducir ese protocolo dentro de sus planes de prevención, dentro de sus planes de prevención de riesgo psicosocial, específicamente sus instituciones? Lilian, sus comentarios. Bueno, yo creo que he empezado por concienciar, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no identificamos como violencia a la mujer y que es violencia a la mujer. La violencia a la mujer no es solamente física, es violencia social y violencia mental. Entonces, primero tenemos que concienciar cuáles son las acciones de violencia contra la mujer. Una vez que concienciamos las acciones y cómo es la prevención, tenemos que buscar servicios esenciales y líneas de atención, ¿sí? En las líneas de atención está todo lo que ya había dicho, ¿no es cierto? Está primero un mejoramiento de la autoestima de la mujer, porque lo primero que se destruye en esta situación es la autoestima de la mujer, es la autoestima del trabajador, es el sentirse menoscabado, es el quitarte tus funciones y no hacerte servir para nada, o el darte excesivas funciones y hacerte sentir que no puedes cumplir con las actividades que se te encargan, ¿sí? Y en el caso de la familia, el hacerte sentir inservible, el hacerte sentir que no tienes el valor necesario. Las líneas de atención, pues precisamente estas, fortalecer los lazos que nos permitan que tengan una atención consciente, que se valoren mejor, que sepan cuán valiosas son y cuánta actividad hacen. Perfecto. Y los refugios que deben ser hechos para mujeres cuando requieran ser sacadas de esos sitios donde no pueden estar, o las medidas que pueden tomar, ¿no es cierto? Las medidas de protección de todo lo que es violencia, tanto laboral como familiar, ¿sí? Perfecto. El valorar la violencia en los espacios públicos, además, la violencia que se da ahora, y la violencia no solamente en el caso de la mujer, sino en el caso de la violencia física, de los robos, de los asaltos, porque eso también ha aumentado en cualquier cantidad, y la mujer se ve más afectada porque no se preocupa solamente por ella, sino mucho por sus familia, por sus hijos, por su familia. La mujer es más afectiva que lo que es el hombre. La violencia de las mujeres a través de la tecnología, de la información y las comunicaciones de Internet. Toda esa violencia que está dada por toda la propaganda que hemos visto toda la vida, en la que se ha disminuido las condiciones de la mujer, en las que no se ha valorado sus características propias, en las que se valora su belleza, que no tiene por qué ser discriminada, ni por qué ser desvalorizada. Una mujer tiene que estar arreglada y verse bien para sí misma y para mejorar su autoestima, pero no es lo principal. Somos mujeres que piensan, que trabajan, que empujan todo, y eso también es importante, o sea, el ver la información que se prepara, la comunicación, el apoyo para hacer evaluaciones rápidas y recopilación de datos y poder hacer estudios reales de nuestra sociedad, donde se pueda hacer lo que nos pedías al comienzo, Carla, y nos decías, si hay estadísticas, hay muy poca estadística, especialmente en nuestro país. ¿Sí? Hay en España, se han hecho algunos estudios. Sí, pero hay que buscar entonces evaluaciones rápidas y recopilar datos. ¿Para qué? Para proteger, para poder tomar las medidas adecuadas, ¿sí? De acuerdo. Mientras no se pueda hacer un diagnóstico adecuado, no vamos a poder tomar las medidas que requerimos y poder llegar a la sociedad. Este es un mecanismo de cultura, ¿no es cierto? Es un paso en el tiempo, pero cada paso que vayamos dando cada día nos va a ayudar a seguir avanzando. Como todo lo hemos hecho las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en seguridad, no era un campo de mujeres. Ahora estamos bien posicionados. Así tenemos que seguir avanzando en todo. Perfecto, perfecto. Entonces, el planteamiento inicial es la necesidad del diagnóstico, es decir, la mística de la seguridad, la gestión preventiva desde sus instancias, ¿no es cierto? La identificación del tema, la evaluación. Entonces, mi querida Marcela,
¿qué más puntos o cómo se debería plantear esta introducción del protocolo dentro de tu plan de prevención de riesgo psicosocial? ¿Y qué estamos haciendo para poder introducirlo, ¿no? Como una obligación que tenemos que cumplir como instituciones de empresas. Marcela. Carla, celebro que el Ministerio de Trabajo haya tomado cartas en el asunto y en el mes de noviembre del año pasado haya emitido un acuerdo ministerial donde nos exige a todas las empresas que prestemos atención a esto, ¿no? Que implementemos un protocolo de atención a casos de la violencia y la no discriminación dentro de las instituciones. Yo te cuento un poco lo que teníamos. Nosotros trabajábamos ya con un protocolo, habíamos elaborado hace un par de años un procedimiento para la resolución de los conflictos dentro de la institución y la prevención de la violencia en general. Definíamos ahí lo que era violencia sexual, o acoso sexual, acoso laboral, pero me parece que lo más importante, y voy a tu pregunta, es que le podamos dar al trabajador un camino, una guía, una ruta, y que sepa lo que tiene que hacer. Es muy importante concientizar, socializar, hacer entender que estas cosas ocurren, que ocurren en la sociedad y que ocurren también dentro de las empresas, pero es importante que el trabajador tenga un camino, o sea, sepa a quién se tiene que dirigir, cómo tiene que proceder, cómo tiene que actuar. Me parece que eso es importantísimo y creo que nuestros procedimientos internos, apoyados con talento humano, apoyados con psicología o con trabajo social, si contamos en las empresas, tienen que estar orientados a esto, a saber que un trabajador que sufra, que se sienta violentado, o una trabajadora que se sienta violentada, tenga la posibilidad de dirigirse y tratar de que en la propia empresa lo escuchen. Por supuesto que hay después caminos externos, ¿no? Porque uno puede después acudir a los entes externos, al Ministerio de Trabajo y seguir el trámite por ahí. Pero creo que nuestro trabajo, nuestra labor como prevencionistas, primero es tratar de evitar que esto ocurra, y si empieza a ocurrir dentro de las empresas, darle la posibilidad al trabajador de que se pueda resolver, que se pueda solucionar. ¿Sí? Me parece esos son componentes importantes que tienen que tener nuestros protocolos. Excelente. Tú decías algo que me pareció sumamente importante, igual lo mencionó Lili. Tienen que ser implementados, dando la guía para que quien se sienta afectado pueda saber, entienda, mis disculpas, por dónde caminar, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en el caso? Campañas, capacitación, participación y sobre todo que quede dentro de tu plan realmente de gestión. Excelente. Vamos a aterrizar ahora finalmente algo que sí quisiera que nos comenten, porque estamos en el retorno educativo, y sí me interesaría, Marcela, Lilian, que nos comenten de una forma muy sintetizada. Ustedes saben que el tiempo en televisión es muy corto. ¿Qué estamos haciendo por el tema de bioseguridad? No quiero dejarles ir sin que nos comenten. Estamos con una referente en el tema de universidad y una referente en el tema de las instituciones educativas. Coméntenos en forma sintetizada, aparte de lo que estamos haciendo por el tema de la salud mental, por el tema de los protocolos específicos para el tema de la violencia contra la mujer, ¿qué más estamos haciendo por el tema de bioseguridad en su retorno educativo? Marcela, tu gentileza. Sí, además de los lineamientos que les había mencionado en la parte de noticias, en los videos, tenemos que tener los mismos cuidados que se tienen en otras empresas, ¿no? Hay que tener un estricto cuidado en el ingreso de las personas, con control, con protocolos bien definidos de qué pasa si tenemos un caso positivo o sospechoso dentro de la institución. Así es. En el caso nuestro hemos implementado controles de temperatura para el ingreso del personal y de estudiantes. Nos tocó hacerlo a diferente altura, porque claro, tenemos chicos desde 3 años de maternal hasta chicos de 18 años de bachillerato. Hoy tenemos chicos en sillas de rueda, entonces estos dispositivos para control de temperatura tienen diferente altura. Hemos implementado lavabos adicionales, es decir, cualquiera que ingrese a la institución, docente, personal, estudiantes o visitantes, va a pasar por un sector donde puede lavarse las manos, cuidado del aforo, y me gustaría hacer hincapié en un punto muy importante, y esto viene ahora porque ya pasamos un año, llevamos un año con la pandemia y fuimos aprendiendo muchas cosas. Así es, un año, hoy exactamente, y con su entrevista sí. Hacemos un año. Exacto, y bueno, fuimos aprendiendo, ¿no? Porque al principio hacíamos algunas cosas que ya nos enteramos que no eran tan necesarias. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié y reforzar el tema de la ventilación de los espacios. Nosotros en las aulas, en la universidad, en los colegios, pasamos muchas horas concentrados con mucha gente y descuidamos un poco la calidad del aire. Entonces, como
especialistas en prevención, como técnicos, con el conocimiento que tenemos que impulsar a que las aulas, los espacios estén ventilados. No solo disminuir el aforo, sino permitir la ventilación. Estás sin micrófono, Carlita. ¿Aló? Sí, ahora sí, ahora sí. No te escuchaba bien, Marcela. Te llegué a escuchar esa última partecita que me decías, ya estamos implementando incluso tecnología, incluso procedimientos, pero no estamos todavía retornando, ¿no es cierto? Pero estamos listos para cuando sea el caso, lleguemos. Te sigo escuchando, Marcela. Sí, lo que te decía que es importante el tema de la ventilación, no sé si eso me han escuchado. Perfecto. La ventilación de los espacios. Hemos aprendido eso ahora y sabemos que la calidad del aire nos indica la cantidad de aerosoles que pueden estar circulando en los espacios. Entonces, no se habla mucho, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud quedaron un poco atrasados respecto a eso, y los del Ministerio de Trabajo, y creo que esto es algo nuevo. O sea, tenemos que estar seguros de que nuestros espacios tienen que estar ventilados, ventanas abiertas, puertas abiertas, circulación de aire. Me parece es un tema muy, muy importante. Los técnicos de seguridad y salud sabemos que podemos medir la calidad del aire, midiendo la cantidad de dióxido de carbono que hay, las partes por millón, y sabemos si el aire está viciado o no. Y eso es un indicador que nos dice si estamos en un ambiente seguro, desde el punto de vista biológico, o no, justamente en esto, ¿no? En las aulas. Eso es importante. Sí, hay que estar bien preparados. Estamos en un momento invernal duro, con frío, con lluvia, y lo que nos hace eso es tener ventanas y puertas cerradas. Lo mismo pasa con el transporte público. Uno ve que el transporte público está cerrado. No, así se sienta frío, hay que permitir que el aire circule. Lo que decía Carlita, sí, hay que estar muy, muy, muy preparados para el retorno, brindarle tanto a los niños, a sus padres, como al personal, toda la seguridad para que puedan puedan sentirse seguros, puedan ir tranquilos a trabajar o ir tranquilos a clases. Espero que esto pase, que la vacunación realmente aparezca, llegue, y que podamos volver un poco más a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Excelente. Lilian, tu opinión, ¿qué estamos haciendo? Un poco aterrizando las ideas ya y con la perspectiva de su gestión dentro de la parte universitaria de institución. Ayúdame con el audio, Lili. Bueno, como ya refirió Marcela también, todavía no es el momento adecuado como para que regresemos a las aulas, ¿sí? Es importante esta situación que está considerándose a través de las vacunas, a través de conocer realmente este microorganismo que no lo conocemos, que todavía tiene muchas variables, que todavía no nos deja tener una seguridad adecuada. Pero como nosotros conocemos en el aspecto de cualquier riesgo, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar ¿en qué? En el riesgo, en el medio de transmisión y en el huésped, ¿sí? Y si trabajamos en el riesgo, ¿qué tenemos que hacer? El conocer suficientemente a este microorganismo, ver cuáles son sus características y tratar de quitar ese riesgo, ¿no es cierto? Que nos va a resultar un poco más difícil. Pero en todo caso sabemos un poco de medidas. Es un microorganismo que realmente de lo que se le conoce no es tan resistente, ¿no es cierto? Y que a pocas medidas resulta que sí es factible de controlarlo, como por ejemplo medidas higiénicas, el uso del jabón que lo destruye, el uso del alcohol, etcétera, etcétera, ¿sí? Que tenemos que tomar esas medidas de prevención. Luego en el medio de transmisión, como también decía Marcela, es importantísimo la ventilación, porque en el medio de transmisión nos va a dar la concentración, nos va a dar la fuerza con la cual va a atacar al huésped. En medio de transmisión, la separación, el respeto por las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Y luego también en las personas, porque no olvidemos que quien está con problemas de estrés, quien tiene depresión, baja sus defensas, presenta enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que trabajar en la persona, tenemos que trabajar en su aspecto mental, como te digo, para evitar todos estos problemas que a la final se convierten en enfermedades físicas. Tenemos que trabajar en su alimentación para que suba las defensas. No te olvides que en nuestro país es sumamente difícil, tenemos cantidad de personas desnutridas, gente que está gorda y que tiene condiciones alimenticias completamente malas,
y que por lo tanto tiene defensas bajas, que tenemos cantidad de enfermedades, cantidad de diabéticos, cantidad de hipertensos, enfermos metabólicos, que también coadyuvan a que esta enfermedad aumente más, ¿sí? Que tenemos además condiciones de discapacidad que no permite que la gente tenga un desarrollo igual y que también nos crea problemas en esto, ¿sí? Que tenemos gente sedentaria, ¿sí? Que no hace deporte y con eso no mejora sus condiciones, ¿sí? Y que tenemos también, como habíamos dicho, en el medio económico también un problema sumamente grande y en el medio social un problema de aislamiento, un problema de falta de comprensión y que aparte tenemos otra pandemia, la corrupción, que aparte no nos deja tener, como sabía decir Mafalda, decía, no es que tengan pocos recursos, es que hay demasiados, entre paréntesis, ¿no? Mejor no nombro esa palabra, pero sí nos hace un poco más lábiles ante esta situación, ¿sí? Es una cultura que tenemos que ir cambiando. ¿Y quiénes cambian la cultura? Y te voy a decir porque es el mes de marzo y yo sí soy muy orgullosa de ser mujer, muy orgullosa de tener que trabajar y de haber tenido que lidiar y de haber tenido que pelear en muchos ámbitos, ¿sí? La mujer es la que crea visiones de cultura en todas las sociedades, ¿sí? Porque nosotros criamos a nuestra familia, nosotros educamos a nuestros hijos. Y si es que tenemos hijos que de pronto son machistas, maltratadores y todo más, somos nosotras las que tenemos que cambiar para que nuestra sociedad cambie. Y en eso sí tenemos que estar muy claros. De acuerdo. Gracias, Lili. Marcela, solamente para sintetizar, yo te escuché de inmunización. Los docentes están pendientes y también su afectación, su estrés ha crecido, su ansiedad, por saber qué está pasando. De primera mano, Marcela, coméntanos, ¿qué tenemos ya un plan de inmunización? ¿Cómo estamos con el tema de las vacunas para los profesores, para los docentes? No hay vacunas, pero hay ansiedad. Eso sí es altísimo. Claro. Bueno, ustedes han visto que la comunicación de parte del gobierno no es la mejor. Hemos recibido la información de que los docentes van a estar incluidos en la fase 1. No sabemos cuándo va a ser esto de la aplicación de la fase 1, entonces lo que ha generado es una ansiedad enorme. Los docentes se han contactado con la doctora ocupacional, conmigo, preguntándonos, pero claro, tampoco le podemos dar muchas respuestas porque nosotros tampoco sabemos. Pero sí hay ansiedad, nosotros tenemos un plan de inmunización con vacunas de otras enfermedades de forma preventiva, tétano, hepatitis, influenza. Entonces ellos están acostumbrados a que siempre estamos sacando nosotros las campañas de vacunación. Y ahora está esa incertidumbre. Ojalá esto se resuelva pronto, nos digan rápido y bueno, y un poco como decía Lilian, que la gente que tiene riesgos, que tiene comorbilidades y demás, pueda vacunarse pronto, que podamos disminuir la gravedad de la patología, si no podemos evitar tanto los contagios, por lo menos que la gente más vulnerable sí esté protegida. Y veamos, pero sí, ha despertado mucha ansiedad en los docentes, como me imagino que habrá despertado en las familias, en la gente que tiene padres mayores o abuelitos y demás, pero sí, estamos ahora no vacunados, pero sí ansiosos. No vacunados, pero sí ansiosos. Bueno, vamos a un corte, vamos a pasar a nuestras noticias internacionales. Y después nos acompañará la asambleísta nacional Cristina Reyes hablándonos justamente del tema de la violencia. No se olviden, este es su espacio, nuestras dos panelistas estarán pendientes para responder cualquier tipo de inquietud o cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacerlo en nuestro bloque final. Vamos con nuestras noticias internacionales. Hoy quiero hablarles de un tema muy trascendental y de mucha relevancia, y es el análisis que hizo la UNICEF frente al impacto de la salud mental de los jóvenes en Latinoamérica. Este sondeo, a pesar de ser un sondeo que no cumplió con una rigurosidad científica, sí hizo un abordaje bastante importante sobre más de 8.400 jóvenes que a través de una plataforma que se llama YouReport decidieron participar dentro de este ejercicio. Hay algunos elementos que me parece importante que resaltemos. La población que
decidió apuntarle a dar respuesta a estas preguntas estaba entre los 13 a los 30 años. Personas con diferentes perspectivas, diferentes situaciones económicas, pero que vivían y vivimos dentro de una situación que todos conocemos, que ha sido el COVID. Elementos que son muy importantes que quiero que resaltemos. De todos los participantes, más del 27% dijo sentir ansiedad. Alrededor del 15% señalaban que habían presentado algún tipo de depresión. Dos elementos que son muy importantes y que adicionalmente el 30% señalaban que la situación económica, tanto personal como de su entorno familiar, era bastante crítica. Tres elementos que definitivamente golpean la salud mental y la calidad de vida de las personas en términos generales. Otro de los elementos que para nosotros nos llamó mucho la atención es que alrededor del 46% de los encuestados demostraban y señalaban que no tenían mayor motivación para hacer actividades que normalmente hacían y que inclusive menos del 36% estaban interesados en desarrollar nuevas actividades. Eso definitivamente es un indicador que debe ser tenido en cuenta por todos los gobiernos, por todas las instituciones y por todas las comunidades, ya que definitivamente hay algo que nos está informando este estudio, y es que la salud mental y el bienestar de nuestros jóvenes a raíz de la pandemia, pues efectivamente podemos presumir que se había afectado, pero con este estudio ya tenemos un poco más de luces. Algo que realmente debe prender las alertas, las alarmas y los planes de acción es que la percepción sobre el futuro, el poder conseguir nuevos recursos, el salir adelante, para el 43% de los encuestados no es una posibilidad o no es una realidad. Es una tendencia bastante importante. De ellos, el 31% eran mujeres. Hace pocos días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y pienso que estos resultados no pueden pasar simplemente inadvertidos. Son resultados, aunque no es una muestra muy grande, aunque no se utilizó un instrumento científico o universitario, nos está diciendo algo muy importante. Finalmente, es un llamado de atención muy importante a todas las comunidades profesionales, académicas, estatales, gubernamentales, a que no descuidemos la salud mental de las personas y menos de los jóvenes. Quiero cerrar con algo muy importante. El 73% de esta población señala que su bienestar físico y mental ha sido impactado de una forma muy importante. Estas cifras, estos elementos, estas consideraciones deben invitarnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo en nuestros entornos, el entorno personal, familiar, social, laboral. La pandemia nos ha dejado muchos retos, nos ha dejado muchas enseñanzas, pero también nos ha dejado grandes retos, y uno de ellos es abordar la salud mental desde una perspectiva seria, responsable, con objetivos y con proyección. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude en algo dentro de nuestros sistemas de gestión y en términos generales en nuestra vida. Desde Colombia les ha hablado David Zareski. Un gran abrazo para todos nuestros amigos de Abstec TV y sigamos adelante ante esta situación. Damos apertura a nuestro cuarto y último bloque, varios, donde vamos a tener una entrevista especial a la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo. Vamos a conocer un poquito de ella.
Cristina Reyes Hidalgo es asambleísta nacional, vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, abogada y máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, ex precandidata a la presidencia de la República del Ecuador, actualmente asambleísta al Parlamento Andino electa durante el periodo 2021-2025. Premio Dolores Cacuango, 2021, otorgado por la Universidad UTE, de quien nos va a hablar sobre el retorno educativo, su opinión sobre los parámetros de prevención que deben ser considerados por el tema de la violencia contra la mujer y otros temas interesantes. Vamos, producción, con Cristina. En el año 2019, 20 de cada 100 mujeres experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida. Y el 97% de las mujeres afectadas no interpusieron una denuncia. Desde la Asamblea, ¿qué más podemos hacer para prevenir la discriminación, acoso laboral y violencia de la mujer en los centros de trabajo? Estamos conscientes que la violencia contra las mujeres en nuestro país es otra pandemia que debemos derrotar. El machismo, la violencia, la discriminación, lastimosamente en algunos sectores se ha normalizado y esto no puede continuar ocurriendo. La Asamblea Nacional, en su responsabilidad de crear y articular una legislación desde que piensa en todas las esferas, sanitaria, social, económica, trabajamos una ley que se implementó para prevenir la violencia. Esto es invertir, esto quiere decir invertir en la educación, luego también para activar a todas las instituciones del Estado para intervenir en el caso de una mujer esté siendo víctima de violencia. Todo esto lo que significa en su integridad física, emocional, en su salud y por supuesto en su entorno familiar, sus niños, y luego también de remediación. Imagínense la tragedia que puede significar que el agresor mate a una madre de familia, esos niños en la orfandad, ese hombre en la cárcel. Bueno, es todo un problema social que tiene que ser abordado. Hemos trabajado esta ley conscientes de que cada día se presentan 11 denuncias de abuso sexual en el Ecuador, que 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz en el país, quiere decir producto de una violación, y bueno, una serie de problemáticas que está abordada y contenida en este proyecto. Lastimosamente el gobierno no ha tenido la visión y la sensibilidad social para implementarla. Solo el año pasado destinó $600.000, una miserable cifra, para atender una problemática de esta naturaleza. Así que lo que necesitamos es que haya una verdadera voluntad política del próximo presidente de la República para poder atender lo que se ha convertido, como lo he dicho, en una pandemia en nuestro país. Respecto al tema de la legislación laboral que pueda contrarrestar de alguna manera el abuso de poder que se pueda generar, el acoso laboral o el acoso sexual que puedan sufrir algunas mujeres dentro de su entorno de trabajo, creo que esto está también legislado y sancionado, pero tenemos que fortalecer los protocolos de prevención dentro de los espacios de trabajo, asimismo también fortalecer, creo que en las inspectorías de trabajo, los sistemas de alerta temprana en el ámbito laboral se deben instrumentalizar y sobre todo se deben también implementar las sanciones que están contempladas en la ley en el caso que se evidencie algún tipo de anomalía. En el campo educativo, desde su óptica, ¿considera que es oportuno ya el retorno a los centros educativos? ¿Qué se podría impulsar desde la Asamblea para mejorar las condiciones de quienes se mantendrán estudiando desde el hogar? La educación debe ser el pilar de desarrollo de una sociedad. Es, como diría Malala, el arma más poderosa para salir de la pobreza, para poder salir de la discriminación, para generar ciudadanos, hombres y mujeres libres, dispuestos a transformar sus proyectos de vida, de tomar sus proyectos de vida y de también contribuir en una sociedad. El Ecuador creo que tiene que modernizarse. Esta pandemia nos ha demostrado también algunas deficiencias en el sistema educativo que en algunos ratos se ha mostrado obsoleto. Yo por supuesto que resalto el trabajo de los maestros ecuatorianos, que a veces mal pagados, que a veces sin las tecnologías necesarias, sin la capacitación necesaria, han enfrentado esta pandemia. Pero aquí viene el tema de que en el Ecuador hay una brecha digital inmensa. Es absolutamente injusto
que niños de zonas urbano-marginales de nuestras ciudades o rurales en los campos no hayan podido continuar con sus estudios durante la pandemia porque no había tecnología, porque no habían pues aparatos digitales, computadoras, tablets, herramientas digitales indispensables en esta época moderna. Yo creo que además de implementar esto en la educación pública, que tiene que ser gratuita, de calidad y para todos, sin discriminación, es importante también, y hemos hecho algunas reformas en la ley de educación intercultural para implementar el pensamiento crítico. Debemos dejar aquella educación tradicional de mera transmisión de conocimientos, de repetición, de ser memoristas, sino más bien ir hacia el cuestionamiento, hacia la reflexión, hacia profundizar en la argumentación. Esto va a generar ciudadanos libres. Creo que también es importante en el ámbito educativo implementar materias, además que ya se lo ha plasmado como cívica, lógica, ética, temas de educación en género, para poder educar a nuestros niños en el respeto unos con otros, asimismo también en el respeto al medio ambiente. Yo creo que este mundo moderno, lleno de amenazas, pero también de oportunidades, debemos preparar a niños y jóvenes con argumentación crítica, con pensamiento crítico, y ese creo que es también el salto cualitativo que debe dar el sistema de educación pública. ¿Considera que es importante impulsar desde la Asamblea proyectos enfocados en el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, generando centros de trabajo seguros y saludables? Sí, es fundamental implementar tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, laborales, espacios saludables, de una mutua convivencia pacífica, donde haya respeto, donde haya valores, donde haya la comprensión necesaria y donde se aplique con rigor en el caso de que se quiera cometer algún tipo de delito como acoso laboral o acoso sexual. Esta pandemia también creo que ha desmejorado en algunos casos la salud emocional de los ecuatorianos. Debo decir que las personas de la tercera edad probablemente son las más afectadas, ya que sus rutinas han sido prácticamente quitadas. Ellos son las personas más vulnerables dentro de la pandemia, pero también los niños que han tenido que quedarse en casa, los que han tenido la suerte de tener una computadora y poder estudiar desde casa, algunos con la vigilancia de sus padres. También, por supuesto, se ha desmejorado sus habilidades comunicacionales, temas de sociabilización, las idas al parque, los deportes al aire libre, todo eso prácticamente por la pandemia ya no lo tienen. Entonces creo que sí tenemos que tener una mirada, y también, qué decir, el tema económico que ha mantenido en vilo a muchas familias ecuatorianas. La mirada que debemos darle al Ecuador post pandemia tiene que abordar todas estas situaciones. Además también que el tema de la violencia de género se ha recrudecido en los hogares, puesto que a las víctimas les ha tocado por obligación prácticamente convivir y permanecer con su agresor durante estos días de confinamiento que fueron largos. Cuéntenos de la Fundación Destino Libertad. Quiero decir que nosotros desde la Fundación Destino Libertad, de la que soy directora y que contamos con una amplia cantidad de jóvenes voluntarios en todo el país, con nuestro equipo trabajamos varios programas de liderazgo femenino, porque creemos que las mujeres activas en la sociedad, con liderazgos, con sueños propios, con capacidad de trabajar, pueden transformar el mundo. Lo mismo nuestros jóvenes, tenemos un programa estrella que se llama Jóvenes por el Futuro. Además también, conociendo la realidad del país, que muchas personas han tenido una situación muy delicada económicamente, hemos entregado pues miles de kits de alimentos en todo el país, en zonas urbanos marginales, hemos entregado kits también de limpieza, implementos médicos, en hospitales, y en fin, estamos haciendo todo un trabajo de desarrollo social, contando con el apoyo de organizaciones internacionales y también de la empresa privada. Todos los ecuatorianos tenemos que dar nuestro contingente, nuestro esfuerzo para ayudarnos unos a otros en estos momentos tan difíciles. Han sido 4 fines de semana que han demostrado su compromiso, su entrega, y esperamos que así sea, no solamente en este tipo de cursos, sino en todos los aspectos de su vida. Es realmente un gusto ver en ustedes otras mujeres con una nueva actitud, con una seguridad, con una firmeza. Una mujer de conciencia despierta es capaz de transformar su vida. Una mujer líder y fuerte logrará un impacto positivo en su entorno. Una mujer informada
tendrá las herramientas para hacer realidad sus sueños. Y una mujer inspirada tiene la impostergable misión de cambiar el mundo. Hoy ustedes son mujeres diferentes, yo soy una mujer diferente. Este espacio que nos desafió a todas, que nos dio conocimiento, y estoy convencida que tienen la capacidad de cambiar el mundo con esa vocación y esa pasión que han demostrado en todo este tiempo que las hemos conocido. La vida está llena de dificultades, pero sean valientes, que el resto vendrá solo. Hasta la libertad. Muchísimas gracias. Estamos entonces ahora sí finalizando el programa del día de hoy. Ha sido temas muy interesantes que han planteado nuestros entrevistados, nuestro espacio de noticias y nuestra gente de Aztec TV. Quiero ver preguntas. Hay unas preguntas para Marcelita. Te voy a hacer la pregunta, Marcela, y cerramos nuestro espacio noticioso del día de hoy. Me dicen por aquí una pregunta. Si hemos tenido muchos casos de COVID entre personal en la institución, ¿cómo se ha procedido, estimada Marcela? Y si se ha trabajado no solo sobre el riesgo psicosocial, sino, por ejemplo, el ergonómico por tema de teletrabajo. Un interesante tema por tema educativo. ¿Tu contestación, Marcela? La primera, sí hemos tenido casos, aproximadamente el 15% de la población trabajadora se ha contagiado. No podemos hacer la relación causa-efecto de que haya sido en el trabajo. La mayoría de los contagiados no ha estado haciendo trabajo presencial, sí, con distinto grado de gravedad, de intensidad de la afectación por el virus. ¿Cómo se procedía? Hicimos telemedicina, o sea, el médico ocupacional estuvo haciendo el sostén por telemedicina y, por supuesto, los trabajadores que requirieron han ido a consulta, ya sea en el IES o de manera privada. Sí hemos tenido casos. Ahora no tenemos casos activos, afortunadamente. Y la segunda pregunta, sí, sobre el teletrabajo, claro, tenemos trabajadores frente a la computadora durante un montón de horas, entonces hemos aplicado una evaluación de riesgo ergonómico por exposición a pantallas de visualización de datos. A medida de un formulario de Google recibimos las respuestas, y luego de eso lo que hicimos fue enviarle la retroalimentación de manera personalizada, es decir, a cada uno de los trabajadores, recomendando, no sé, que eleven la pantalla, que acomoden la silla, que coloquen un soporte lumbar, que ubiquen la pantalla de lado a las ventanas, a la fuente de luz, en fin, que coloquen un soporte para los pies, que acomoden bien su mano sobre la mesa, a la altura de la silla, la mesa regular. En fin, de manera personalizada se les envió a los trabajadores, cosa que los trabajadores agradecen muchísimo, nos responden, dicen, gracias, ahora estoy mucho mejor, qué cómodo y demás. Lo hicimos 2 veces en el año, lo hicimos chévere, qué bueno. Y otra vez hace un mes. Chévere. Hay una pregunta adicional, le agradecemos a Marco Vinicio Fonseca Carrión, que nos dice lo siguiente: ¿cuál va a ser el aforo de alumnos, niños en los establecimientos educativos si cada aula y o grado tiene más de 30 infantes? Interesante pregunta. Muchas gracias, Marco, tu inquietud para Marcela. Sí, excelente la pregunta. Claro, depende de las escuelas, de los colegios, la cantidad de alumnos que tienen por aula. Nosotros no tenemos tantos estudiantes por aula, pero el aforo tiene que ver con el tamaño del aula. O sea, yo la otra vez escuché 15 alumnos por aula, depende del tamaño del aula. O sea, nosotros tenemos aulas donde 15 alumnos es mucho ahora, y hay aulas donde 15 alumnos es muy poco. Entonces ahí se hace un cálculo de acuerdo a los metros cuadrados para garantizar el distanciamiento. Ese es otro tema, me parece importantísima la pregunta, porque el Ministerio de Educación nos exige, nos impone una distancia de 2 metros. Sin embargo, a nivel internacional ya la distancia está siendo de 1 metro en las aulas. Entonces, mi recomendación es que los estudiantes más pequeños, hasta sexto de básica, la distancia sea de 1,5 metros. Entonces se hace un cálculo. Metros cuadrados creo que son 2.25 metros cuadrados. Entonces yo hago el cálculo de la superficie que tiene el aula, le resto el mobiliario, el espacio que ocupa el mobiliario, y de ahí divido para 2,25 y me sale el aforo para cada aula. Pero es imposible que las aulas, salvo que sean del mismo tamaño, tengan el mismo aforo. Entonces es importante que las personas especialistas en prevención
hagan el aforo aula por aula y oficina por aula. Es decir, para garantizar un distanciamiento. Como les digo, en mi opinión, 1,5 metros hasta sexto de básica, de séptimo de básica para arriba, distancia de 2 metros dentro del aula. Excelente pregunta, me parece. Excelente pregunta, muchas gracias a Marco. Bueno, les agradecemos a todos el conectarse el día de hoy con tu programa Seguridad y Salud para Todos. Agradecemos a Marcela. Lili, por cuestiones laborales, pues ya tuvo que conectarse a otra reunión. Muchas gracias por todo el enriquecimiento que nos han dado el día de hoy. Tu despedida, Marcela, y tu mensaje final. Agradecerte mucho, Carla, agradecer a ABSTEC, que siempre está en todo lo importante y en la defensa de nuestra profesión y de los trabajadores de la prevención. Cuidarnos, o sea, la recomendación a todo el mundo que es que por favor sigamos cuidando, no bajemos los brazos, esperemos las vacunas, ojalá esto pase rápido, pero por favor no dejar las medidas de prevención que tenemos hasta el momento. O sea, por favor, muchísimo cuidado. Listo. Vamos a nuestro espacio publicitario con el Ministerio de Trabajo y nos despedimos luego de ello el día de hoy. ¿Cómo registro un organismo paritario? Ingresa a la página trabajo.gov.es. Accede al sistema SUD, Sistema Único de Trabajo, e ingresa al subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Haz clic en la declaración de responsabilidad y selecciona Registro de organismo paritario. Completa la información de los campos de acuerdo a la clasificación en la que se encuentra la empresa o persona natural, comité, subcomité o delegado. Ingresa a las personas que van a conformar el organismo paritario de acuerdo a las dignidades elegidas y da clic en finalizar el registro. Al finalizar la conformación del organismo paritario, el usuario podrá descargar los documentos generados. Innovamos por ti. Sembramos futuro. Queridos amigos, este es nuestro programa Seguridad y Salud para Todos. Les agradecemos por estar pendientes de cada una de las noticias que hacemos en nuestras diferentes áreas. Hoy tratamos el tema psicosocial y nos adentramos al tema del retorno educativo también. Estamos seguros que este programa haya sido y será de su agrado. ABSTEC TV seguirá conectado con ustedes en nuestros siguientes programas. Hasta la próxima.